estamos aquí ya, llegamos al castillo. Como pueden ver, este castillo sí está más completo. Tiene todavía todas sus bardas, tiene, yo pienso que cuartos adentro. Vamos a verlo cómo se mira de adentro, se mira más completo, no como el otro, el de la semana pasada, básicamente ya quedan los puros cimientos, pero este todavía se encuentra en buen estado. Como pueden ver aquí estos estatuas, leones que tiene aquí muy bonitos. Vamos a ver, se ve muy completo este castillo. Aquí es la entrada principal. ¿Sabes? Yo me imagino princesas paradas ahí arriba nomás viendo. Como siempre, ¿verdad? Que es lo que se caracterizan los castillos, por las princesas que se asomaban siempre por las ventanas. Mira, un angelito. Un ángel, como pueden ver. Todos son las puertas, puro metal y madera, muy buena madera, metal que tiene mucho tiempo aquí. Y en 1794 parece que unas tropas revolucionarias francesas la agarraron, se la ganaron. Y en 1804 la vendieron como una cosa nacional. Una cosa bonita de poder ver nacional. Turista. En 1850 la restauraron y en 1886 la volvieron a restaurar. Acabaron de restaurarla, pues. Y más no sé. Pues es bonito cómo mantienen esto que es una historia de hace muchos años y que todavía existan. Pues es muy bien venir aquí y observar todavía estas grandes construcciones de más antes que están de pie, y pues es bonito para las personas que les gusta esto. A mí me encanta ver cosas de más antes, lo que son haciendas, lo que son castillos, los que son fortalezas que antes, cómo hacían estas cosas, y pues cómo hacían todo esto, porque es increíble que son paredes altísimas, toda la mano de obra que se llevó para construir esto, y pues antes no tenían la maquinaria que ahora tiene uno en estos tiempos. Tenían que poner todo a mano, piedra por piedra, y acarrearlo todo hasta acá, hasta la mera cima, porque ellos siempre construían en lo más alto. Este tipo de fortalezas, como pueden ver, sí está completo, está grandísimo. Como se mira aquí, está una pequeña torre. Vamos a entrar aquí, no sé si se vaya a alcanzar a ver, aquí está un poco oscuro. Se siente una torre, no sé para qué sería esta torre. Sería de vigilancia, para estar vigilando para los costados. Una torre aquí que se encuentra. Las puertitas muy pequeñas, como pueden ver, como 1 metro yo creo, nada más tienen las puertas. Pero tiene otra más arriba, otro piso. Vamos a subir para arriba. Qué bonito se ve. A ver este otro piso de acá arriba. Como pueden ver, es una gran aventura venir a ver estas cosas y poder todavía caminar en ellas después de tanto tiempo. Como pueden ver, se ve todo para abajo. Aquí yo creo son cosas donde estaban los soldados vigilando, los guardias, los puntos estratégicos. Amor, de vigilancia. Estas cosas son para que no se brinca la gente tan fácilmente.
O sea, los niños que no hagan tonterías, pues. Ya. Esa rejita no los va a detener. Y puedes ver, está grandísimo. Hay mucho que mostrar en este castillo. Porque se ve muy completo. Se ve muy completo por acá. Miren cómo está todas las paredes de grueso. Por acá, no sé qué haya por aquí. Pero son cosas como se mira por este lado. Por fuera, vamos a darles una toma como se mira por este lado. Mira, aquí a un perrito se le cayó su collar. Algún perrito que perdió aquí su collar. No tiene teléfono. A veces traen número de teléfono o algo, pero no. Aquí lo vamos a dejar para que si vuelven a regresarlo lo puedan encontrar. Y aquí se ve, como pueden mirar, aquí está otra torre por este lado. Y esto da vuelta para acá, un pequeño recorrido por aquí, por fuera. Y se puede ver, vamos a ver que sigue este camino para allá. Ahorita lo vamos a mostrar más por dentro. Es muy interesante cómo están hechos estas construcciones grandísimas. Tan solo para enseñárselas se lleva un tiempo recorrerlo. Pero esto se pone muy bonito. Esto todo es un todo va por la pura orilla. Como pueden ver, puede uno ir por toda la orilla alrededor del castillo. Miren esta vista de aquí también. Seguimos aquí. Aquí está, bueno, como si viéramos así caminando para adentro. Vamos otra vez aquí, entrar por aquí. Pueden ver aquí también se encuentran pequeños huecos. No sé qué serían. Pequeños huecos, aquí está uno. Para acá están unas escaleras. Vamos a subir para acá arriba. Unos escalones muy pequeños. Como todo está las puertas muy bajitas, necesitan tener cuidado que no se vea un tope. Como pueden ver, está serán otros cuartos. Yo creo que esto era también podría haber tenido, yo creo que 2 pisos, porque tiene ventanas más arriba. Vamos a ver. Acá está. Leo, bájate de ahí. Aquí está también. Otro lugarcito pequeño. Con vistas para afuera, ventanas. Esto está bien aquí para los niños. Les gusta también mucho andar aquí. Viendo cómo está todo aquí. Me gusta, también se quedan como asombrados les gusta a ellos explorar también las ruinas estas. Les gusta asomarse por ventanitas. Ya entramos aquí para adentro y esto ya es el patio grande. Un patio grande aquí del castillo. Como pueden ver, esto ya sería como el patio grande, el jardín del castillo. Están otros cuartitos. Esto de aquí que se mira, no sé qué sería o qué será esto de aquí. ¿Será el pozo o qué será? O sea, aquí hay como tipo de escaleras para abajo, pero está cerrado. No sé qué sean túneles, serán cuartos, que sean
más para abajo, sótanos, porque se ve que hay escaleras para abajo. Está cerrado. Aquí hay, pues esto lo demás son juegos recientes para los niños. Y vienen a jugar en tiempo de que ahorita está un poco frío. Aunque se ve el solecito, estamos a 3 grados. A 3 grados está fresco ahorita, por eso no hay niños ahorita jugando aquí. Está una cosa de antes de madera, donde los ponían, yo creo, los prisioneros aquí, los castigaban o algo. Está mi hijo Leo ahí modelando el de ese. Vamos a seguir dando vuelta, seguirles mostrando el frente. Miren acá se ve un carrito, un carretón. Me llamó la atención ese carrito. De allá no lo había visto. Carrito de más antes. Todavía, cómo se conservan, lo tienen allá afuera. Van a poner un lugar más cubierto. Tienen tapó con un hule. Esto es una joya, este carrito. Ya para encontrar las cosas así es muy difícil. Y aquí está a la intemperie. Muy bonito Este es un hotel. Incluso puede gente reservar en este castillo cuartos para quedarse. Miren carruaje. Un carruaje de más antes. En buen estado. Muy bonito el carruaje. Está bueno para ponerle un caballito y andar dándose la vuelta. Esta es una construcción ya reciente que está aquí en el castillo. Es un hotel. Un hotel. Aquí pueden venir a rentar cuartos si quieren pasarse aquí unas vacaciones. Aquí pueden haber habitaciones. La recepción para las personas que quieran aquí un día venir a quedarse en un castillo como vacaciones. Qué bonito se mira de ahí arriba la fachada ya es nuevo. Ya están aquí jardín de por aquí. Vamos a bajar aquí, está una escalera, vamos a bajar para abajo. A ver qué. Vamos a ver qué les mostramos por acá. Es grandísimo este castillo. Hay mucho que mostrar. Está cerrado. Encontramos cerrado aquí. Es que son como calabozos allá abajo. Está cerrado. Otro día vamos a ver ahorita por lo que veo, están los castillos ahorita cerrados en este tiempo de frío. Han estado, creo que cerrados, porque hemos visto muchas puertas que han estado cerradas. Y yo creo que es por este tiempo de frío. Entonces vamos a tratar de cuando venga el verano, que venga un poquito, que ponga más caliente y a lo mejor abren una escultura grande. No sé quién sea, desconozco quién sea,
Pero como pueden ver, miren nomás qué bonita vista de acá arriba. Por todo alrededor que veas, tienen una vista pero preciosa. Y siempre nada más, el único lugar plano que tienen es la entrada. La entrada es lo que está plano. Pero todo alrededor es un vacío, es una montaña, es bastante alto lo que tiene. Mira, de aquí todo, a una gran distancia se miran las montañas, se mira el paisaje. Para allá, para aquel lado, se miran unos cañones también. Estamos para allá en señales. Voy a mostrarles un poquito más para adelante. Están frescos, no sé, pero yo creo que esto lo cierran en este tiempo. Pero vamos a tratar de venir nuevamente en verano, primavera, para mostrarles lo que está cerrado, lo que encontramos cerrado, si poderles mostrar más adentro. Mira, aquí está ¿qué sería esto? Un cañón. Es un pequeño cañón. Un pequeño cañón. Esto es, aquí está donde le prendían, se ponía la mecha. Viejísimo este cañón, pero tiene un gruesor este metal, que es el puro grueso de metal, es como mi mano de ancho. Tiene este metal, tiene yo creo que sí tiene unos 10-15 centímetros de ancho. Va a estar pesadísimo ese cañoncito. Vamos a mostrarles al otro lado. Como pueden ver, estas esculturas, no sé cuántos años tengan, pero esculturas viejísimas. No sé qué tipo de material sea este. Aquellas esculturas son las que se me hacen que son mucho más antiguas. Ya son como más recientes los leones. Es otro tipo de material a este que está acá. Interesantes. Estas estatuas no se les dio una fecha, pero creo que tienen bastantes años. Acá también tiene otro cañón. Este cañón es diferente al que estaba allá, que era un cañoncito chaparrito, chiquito. Este ya es un cañón más largo. No sé estos cañones y cuántos tiempos tengan ya también, ¿no? Pueden ver, si se ven que ya más diferentes. Pero estos cañones tienen una gran potencia. Y como es pesadísimo, estos fierros, es puro fierro sólido que se conservan. Para moverlos, esto está pesadísimo. No sé cómo los moverían con caballos, o sea, cuántas personas podrían mover este cañón. Pero era para defender las fortalezas. Las fortalezas aquí. No sé, pues aquí hubo muchas guerras, muchas peleas en estos castillos. Y lo que no he escuchado aquí, o no sé si se oigan cosas en las noches o si espanten, como uno allá en México tiene uno la costumbre de que siempre dice uno que se oyen cosas en las haciendas de antes, que escuchan ruidos o que ven cosas. Aquí nunca he escuchado a un alemán que diga algo así. Necesito investigar, preguntarle a los alemanes
más adelante que haya más gente, preguntarles si se dice que oigan ruidos o que espanten, que vean algo. Esto cuando es tiempo de verano, todo esto es otra vista. Ahorita se ve todo seco porque como es invierno, está frío. Digo, estamos a 3 grados ahorita. Pero en verano se pone todo esto bien hermoso. Todo florece y se ve muy bonito. Ahorita un poco... pues sí, estamos ahorita en tiempo de frío y pues no se puede. Pero ahorita la naturaleza es seca. Vamos a bajar para acá. Como les digo, esto es grandísimo. Grandísimo. A las personas que les gustan este tipo de cosas, Alemania es un buen lugar para visitar castillos, porque pues hay muchos y pues esto es gratis. Aquí no cobran. Todo esto es totalmente gratis. Puedes entrar, venir a ver y todo. Y como pueden ver, miren estas puertitas. Es una ventanita muy pequeña. Igual le va a meterse porque es el más chiquito. Pues ya está un poco reducido ahí, pero son vigilar cómo hacen las cosas. Mucha antigüedad aquí. Y pues qué bueno que Alemania conserva este tipo de cosas. Miren esa madera que tallaron ahí. Puro palo. Qué bien lo tallaron ahí. Seguimos aquí. Como está congelado. Esto es puro hielo. Puro hielo. Así está de frío ahorita. Mira. Está congelada la fuente. Aquí es la capilla. Aquí era la capilla del castillo. Como pueden ver, hay unas imágenes, pero creo que pues yo creo que son más recientes. No creo que sean de esa época. Incluso aquí están en la intemperie. Pero como pueden ver, aquí hay esto es personas, pues aquí los alemanes los usan para hacer ceremonias, para casarse. Les gusta a ellos en los castillos hacer sus bodas, y por eso tienen estos espacios para hacer la ceremonia de la boda. Ya le dimos la vuelta al castillo y pues así me despido de este otro castillo, y espero mostrárselos en otro tiempo. Espero mostrárselos en otro tiempo que esté un poquito más caliente clima, más bonito, porque como les digo, por eso ahorita todo está cerrado y hay partes que no les puedo mostrar, pero seguimos adelante y en otro clima vamos a volverles a mostrar, y para que vean la diferencia que es ahorita en tiempo de frío y en tiempo de primavera, que es cuando todo florece y todo se ve más bonita la naturaleza y se ve más bello todo. Y bueno, gracias como siempre. Aquí se despide su amigo Luis de Zacatecas, y hasta la próxima aventura. Nos vemos.